BlackBerry no murió por competencia, murió porque su arquitectura de seguridad hacía físicamente imposible adaptarse a un mundo que ya había cambiado. En 2007, BlackBerry controlaba el 43% del mercado de teléfonos inteligentes en Estados Unidos. Research in Motion, la empresa fabricante, tenía 85 millones de usuarios activos. Sus dispositivos procesaban correos cifrados a través de servidores propietarios llamados Servicio de Internet BlackBerry y Servidor Empresarial BlackBerry. Eran el estándar corporativo en Wall Street, la Casa Blanca y el Pentágono. La arquitectura no era un accidente, era su ventaja competitiva. Cada mensaje pasaba por los servidores de la empresa antes de llegar al dispositivo. Eso garantizaba cifrado de extremo a extremo antes de que ese término fuera popular. El problema era que esa misma arquitectura hacía imposible separar el hardware del software. El teclado físico no era una decisión de diseño, era una consecuencia de su pila tecnológica. Decisión 1. El servidor intermediario como modelo de seguridad. El servidor empresarial BlackBerry era la capa de infraestructura que enrutaba toda la comunicación corporativa a través de servidores propietarios de Research in Motion antes de entregarla al dispositivo. El cifrado ocurría en ese intermediario, no en el dispositivo final. En 1999, los dispositivos móviles tenían procesadores de 32 MHz y 512 KB de memoria. Delegar el cifrado al servidor era la única opción viable. El cliente era liviano por necesidad de hardware. Research in Motion construyó la arquitectura correcta para las limitaciones de 1999. El modelo creó una dependencia infraestructural bidireccional. Para que una aplicación de terceros funcionara en BlackBerry, necesitaba integrarse al protocolo propietario del servidor empresarial. Research in Motion controlaba ese protocolo. Cuando Apple lanzó el sistema operativo móvil con un modelo de seguridad completamente en el dispositivo, los desarrolladores de aplicaciones no necesitaban hablar con ningún servidor intermediario. El ecosistema de Apple era libre de esa capa. BlackBerry no podía replicarlo sin destruir su propuesta de valor corporativa, la seguridad centralizada y auditable que los directores de tecnología compraban. Entre 2009 y 2012, la cuota de mercado de BlackBerry cayó de 20% a 5.9% en Estados Unidos. El número de desarrolladores activos en la tienda de aplicaciones BlackBerry nunca superó 15.000. La tienda de Apple tenía 500.000 aplicaciones en 2012. La brecha no era de calidad de aplicaciones, era de fricción arquitectónica para desarrollarlas. Decisión 2. El teclado físico como invariante de diseño. El teclado QWERTY físico de BlackBerry no era intercambiable. El firmware, el sistema de entrada de texto y la navegación de la interfaz estaban codificados para un dispositivo con teclado. No existía una capa de abstracción entre el método de entrada y el sistema operativo. En 2003, escribir en una pantalla táctil resistiva era notoriamente lento e impreciso. El teclado físico de BlackBerry tenía una latencia de entrada de 15 milisegundos. Era objetivamente superior para correo corporativo. Research in Motion lo convirtió en su diferenciador y construyó la experiencia de usuario completa alrededor de él. Cuando Apple introdujo el iPhone en 2007 con pantalla capacitiva multitáctil, la ecuación de entrada cambió. El teclado virtual con autocorrección predictiva era inferior al BlackBerry para texto largo, pero liberaba el 100% de la superficie de pantalla para contenido. Eso cambió qué tipo de aplicaciones eran posibles. Aplicaciones de mapas, video, navegación táctil, juegos, todas eran arquitecturalmente imposibles en un dispositivo donde la pantalla era secundaria al teclado. El sistema operativo de BlackBerry asumía el teclado como hardware garantizado. Portarlo a pantalla completa requería reescribir el sistema de entrada desde cero. Research in Motion lo intentó con BlackBerry Storm en 2008. Usaron una pantalla táctil con retroalimentación áptica que simulaba el clic del teclado. El dispositivo requería presión física para registrar la entrada, tecnología llamada SurePress. Era un compromiso de ingeniería que no satisfacía a nadie. Más lento que el teclado real y menos fluido que el iPhone. Vendieron 1 millón de unidades. Devolvieron 1 millón de unidades por defectos. La tasa de devolución fue la más alta en la historia de Verizon hasta ese momento. El BlackBerry Storm costó a Research in Motion y Verizon aproximadamente $500 millones en reemplazos y soporte. La marca quedó asociada con dispositivos táctiles fallidos. Research in Motion nunca recuperó credibilidad en el segmento de consumo masivo. Decisión 3. El sistema operativo propietario sin capa de abstracción. El sistema operativo BlackBerry versiones 1 a 7 era un sistema de tiempo real construido sobre un núcleo propietario. No tenía separación entre el núcleo, los controladores de hardware y las aplicaciones del sistema.
Las aplicaciones nativas se ejecutaban con acceso directo al hardware sin aislamiento. En dispositivos con 8 megabytes de memoria, un sistema operativo monolítico era más eficiente. Cada capa de abstracción consume memoria y ciclos de procesador. Research in Motion eligió rendimiento sobre portabilidad. Era la decisión técnicamente correcta para el hardware de 2002. Sin una capa de abstracción de hardware, portar el sistema operativo BlackBerry a nuevo hardware requería reescribir controladores desde cero. Cuando Qualcomm lanzó los primeros sistemas en chip con unidad gráfica integrada en 2009, Research in Motion no podía aprovechar la aceleración gráfica sin modificar el núcleo. El sistema operativo de Apple y Android corrían sobre Darwin y Linux respectivamente, ambos con capa de abstracción de hardware completa. Podían adoptar nuevo hardware en semanas. Research in Motion tardaba entre 12 y 18 meses en certificar nuevo hardware para su sistema operativo. En un mercado donde el ciclo de innovación era de 6 meses, esa diferencia era letal. El BlackBerry Bold 900-900, lanzado en 2011, tenía un procesador de 1.2 GHz. El iPhone 4 Sur del mismo año tenía 800 MHz, pero con unidad gráfica de doble núcleo. El Bold procesaba gráficos tridimensionales a 8 cuadros por segundo, el iPhone a 60 cuadros por segundo. Los números de procesador favorecían a BlackBerry. La experiencia de usuario visible favorecía al iPhone. Los consumidores no leían especificaciones, veían la pantalla. Decisión 4. El modelo de monetización del servidor como dependencia estructural. El servidor empresarial BlackBerry tenía un costo de licencia de aproximadamente $4,000 por servidor más $99 por usuario al año para empresas. Research in Motion cobraba también a los operadores de telecomunicaciones una tarifa mensual por cada usuario que usara el servicio de Internet BlackBerry. Los operadores la trasladaban al consumidor final. Era un modelo de negocio de empresa a operador a consumidor que garantizaba ingresos recurrentes predecibles. En 2008, Research in Motion generaba $600 millones anuales solo en licencias de servicio, independientemente de la venta de hardware. Los analistas lo consideraban el modelo de negocio más defensible del sector. Cuando Apple negoció con AT&T en 2007, eliminó el concepto de plan de datos diferenciado por dispositivo. El iPhone usaba datos como cualquier otro tráfico de red. No había una capa de servicio intermedia que monetizar. Eso significó que cambiar de BlackBerry a iPhone no tenía fricción financiera para el usuario corporativo. El plan de datos existente era suficiente. La dependencia del servidor empresarial, que era la ventaja competitiva de Research in Motion, se convirtió en su mayor barrera de adopción. Las empresas necesitaban mantener servidores propietarios en sus instalaciones. Cuando Apple lanzó sincronización nativa con Microsoft Exchange en 2007, los directores de tecnología tenían una alternativa sin servidor intermediario. El argumento de venta de Research in Motion, seguridad centralizada, chocó contra el argumento de costo operativo. Eliminar el servidor empresarial ahorraba entre $150,000 y $500,000 anuales en infraestructura para empresas medianas. Entre 2010 y 2014, el número de servidores empresariales BlackBerry activos cayó de 250,000 a menos de 80,000. Los ingresos por servicios de Research in Motion, que en 2011 representaban el 36% de sus ingresos totales, colapsaron en paralelo. En el cuarto trimestre de 2013, la empresa, ya renombrada BlackBerry Limited, reportó pérdidas de $4,400 millones en un solo trimestre, incluyendo $2,700 millones en depreciación de inventario no vendido. Decisión 5. La adquisición de QNX como solución tardía. En abril de 2010, Research in Motion adquirió QNX Software Systems por $200 millones. QNX era un sistema operativo de tiempo real usado en automóviles, equipos médicos y sistemas industriales. Tenía núcleo microreal, separación de procesos real y capa de abstracción de hardware completa. Era técnicamente superior al sistema operativo BlackBerry en todos los aspectos relevantes. Research in Motion necesitaba un nuevo sistema operativo para competir con Apple y Android. En lugar de construir desde cero o adoptar Android, que era gratuito, eligió QNX como base. La decisión técnica era correcta. QNX tenía mejor arquitectura que el sistema operativo BlackBerry. El plan era lanzar una tableta primero llamada Playbook y luego migrar los teléfonos a BlackBerry 10 basado en QNX. El problema fue el tiempo de ejecución. La tableta Playbook se lanzó en abril de 2011 sin cliente de correo nativo, sin calendario nativo. Los usuarios corporativos, el mercado objetivo, no podían usar la tableta de forma autónoma. Necesitaban un teléfono BlackBerry emparejado vía Bluetooth para acceder al correo.
Era una dependencia de hardware que ningún competidor tenía. El nuevo sistema operativo, BlackBerry 10, tardó 34 meses desde la adquisición de QNX hasta llegar a un teléfono, el BlackBerry Z10, lanzado en enero de 2013. Android tardó 22 meses desde la fundación de Android Incorporated hasta su primer lanzamiento. En esos 34 meses, el sistema operativo de Apple pasó de la versión 4 a la versión 6. Android pasó de Froyo a Jelly Bean. El mercado no esperó. El BlackBerry Z10 vendió 1 millón de unidades en su primer mes. El objetivo era 8 millones. BlackBerry reconoció en agosto de 2013 que tenía 934 millones de dólares en inventario del Z10 no vendido. En septiembre de 2013 la empresa estuvo a punto de ser adquirida por Fairfax Financial. El acuerdo colapsó, nunca se recuperó. Decisión 6. La negación del touchscreen como señal de mercado. En la conferencia de resultados del primer trimestre de 2007, 4 días después del lanzamiento del iPhone, el codirector ejecutivo de Research in Motion, Mike Lazaridis, declaró públicamente que un teclado virtual nunca podría reemplazar a uno físico para usuarios de correo intensivo. No era una opinión, era una hipótesis de ingeniería verificable que decidieron no verificar. Los datos internos de Research in Motion en 2007 confirmaban que sus usuarios corporativos escribían entre 60 y 100 correos diarios. En pruebas internas, el BlackBerry Bold superaba al iPhone original en velocidad de escritura de texto largo. La hipótesis tenía evidencia empírica parcial. El error fue confundir el caso de uso actual con el caso de uso futuro. Los usuarios corporativos escribían muchos correos porque eso era lo que el dispositivo les permitía hacer de forma eficiente. No era una demanda intrínseca, era un comportamiento moldeado por el dispositivo disponible. Cuando los mismos usuarios tuvieron acceso a un dispositivo con pantalla completa, la mezcla de tareas cambió: menos correos largos, más mensajes cortos, más consumo de contenido. El mercado no confirmó la hipótesis de Lazaridis porque el mercado cambió de comportamiento junto con el hardware. Research in Motion midió la demanda de un mundo que estaba desapareciendo. Entre 2007 y 2009, Research in Motion lanzó 9 modelos de dispositivos distintos, todos con teclado físico. Ninguno exploró seriamente la pantalla táctil completa excepto Storm, que fue un fracaso certificado. Esos 2 años fueron el periodo en que Apple estableció la expectativa de mercado de pantalla completa como estándar. Cuando Research in Motion quiso competir en ese espacio, la ventana de adopción masiva ya había cerrado. El protocolo de mensajería de BlackBerry introdujo los mensajes de entrega confirmada con doble marca de verificación en 2006. WhatsApp adoptó el mismo patrón en 2014. La arquitectura de notificaciones en la que el servidor inicia la conexión al dispositivo, y no al revés, es el modelo que usan hoy el servicio de notificaciones push de Apple y Firebase Cloud Messaging de Google. El modelo de seguridad centralizada del servidor empresarial BlackBerry sobrevive en soluciones de gestión de dispositivos móviles como Microsoft Intune y VMware Workspace ONE, que administran flotas corporativas exactamente como lo hacía BlackBerry, pero sin el hardware propietario. La próxima vez que una arquitectura sea simultáneamente tu diferenciador de seguridad y tu barrera de adaptación, pregúntate si estás defendiendo una ventaja o construyendo una trampa. Eso es lo que separa una decisión técnica que te protege de una que te entierra.